La Iglesia Evangélica Pentecostal Palabra de Verdad le acerca a usted y su familia la Palabra de Dios. Le saluda el pastor y apóstol Abel Esteban Jiménez. Quiero agradecer a Dios en este día poder estar nuevamente con usted compartiendo Palabra de Dios. Quisiera compartir en este día una palabra de Dios que nos enseña, nos advierte Dios con tantas cosas que ocurren en este tiempo, ¿no? De poder creerle a Dios y conocer realmente la voluntad de Dios. En el libro de Segunda de Tesalonicense, capítulo 3, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Qué importante esta advertencia de Dios por la boca del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tolosa. El apóstol Pablo advertía a la iglesia de que pienso de que se podrían levantar personas que realmente con respecto a la fe serían personas que pervertirían lo que es realmente la dirección de Dios, la guía de Dios, la voluntad de Dios, de su palabra, y el hecho de que entre esa perversión serían muchos engañados, muchas personas serían engañados y tal vez llevados a un camino de error y no de verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice él, por lo demás, hermano, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Él dice que la palabra del Señor es la que debe crecer, la palabra de Dios es la que se debe extender, el testimonio de la palabra de Dios, la verdad de Dios, debe ser la que debe crecer. Y por lo tanto, él como siervo de Dios, como un hombre de Dios, él pedía que los hermanos de la iglesia de Tesalonicense, a ellos les decía Pablo que oren por él para que realmente él pueda extender, evangelizar, extender la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? A través de todos los tiempos, desde el tiempo que viene Jesús al mundo, se trató de llevar el evangelio de Jesús y muchos lo han distorsionado. Muchos han cambiado realmente la voluntad de Dios por pensamientos de hombre, por voluntades humanas, por tal vez dirección que no sean de Dios. Por eso el apóstol Pablo afirmaba que la palabra es la que debe conocer las personas. La palabra de Dios es la que debe conocer la persona. Y la palabra de Dios es la que debe ser glorificada. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios es la que debe ser enaltecida. La palabra de Dios es la que debe ser exaltada. Hoy podemos ver muchos hombres que llevan el mensaje de Dios y pareciera que más se puede notar que son los hombres que son los que crecen, los que son exaltados, con gloria, más crece el testimonio de ellos como hombre, como seres humanos. Y Dios dice su palabra es la que debe. ¿Por qué? Porque toda persona que se allega a Dios, Dios quiere que sea edificado en su verdad,
en su palabra. Dios quiere que la persona sea ordenado en su vida, edificado en su vida por medio de las verdades que Dios habló a través de todos los tiempos. Por eso Pablo decía, por lo demás, hermano, deseo que oren por nosotros, dice Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Es como decía Pablo, así como ustedes, por los hermanos que estaban en la iglesia de Tolosa, así como ustedes recibieron la palabra de Dios, porque la palabra se extendió, porque ellos oyeron la palabra y la palabra fue glorificada, fue exaltada la palabra, porque ellos recibieron la verdad y por medio de la verdad de la palabra de Dios, ellos cambiaron su vida, fueron hijos de Dios, tuvieron testimonio como personas que fueron transformados por Dios, por el poder de la verdad de Dios. Y hoy pareciera que el poder está en el hombre. Hasta escuchamos personas que los eventos que se hacen, encuentros cristianos, donde son exaltados pastores, apóstoles, profetas, y se recibe más gloria de los hombres que de la palabra, de la verdad. Y acá Pablo quería que entienda la iglesia que la que debe recibir gloria es la verdad. Porque Pablo le dijo, así como ustedes cuando recibieron, la verdad recibieron la palabra de Dios y fue glorificado la palabra. ¿Y por qué motivo Pablo tenía este interés que pudieran entender con claridad los hijos de Dios, los cristianos, aquellas personas que recibieron a Jesús en su corazón y eran realmente cristianos porque recibieron a Jesús en su corazón, eran llamados hijos de Dios? Pablo quería que ellos entiendan, que ellos comprendan que no es la gloria para el hombre, no era la gloria para el pastor, no era la gloria para el apóstol, no era la gloria para el evangelista, era para que la palabra sea glorificada. Y había un motivo, ¿no? El motivo es esto, dice Pablo, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Qué cosa importante, ¿no? Qué cosa importante lo que Pablo enseñó a la iglesia. Pablo enseñó que no todas las personas que dicen que tienen fe en Dios o que digan que practican en Dios es porque su fe está depositado en Dios. No es de todo hombre la fe, dice Pablo. ¿Qué quiere decir? No todo hombre tiene fe en la palabra. Cuando tenemos fe en la palabra de Dios es exaltada, la palabra de Dios es glorificada y entonces yo estoy en Dios y yo tengo fe de Dios. Yo tengo fe de Dios porque dice Pablo, no todas personas tienen fe en Dios. Hay personas que tienen fe en su capacidad. Hay personas que tienen fe en su capacidad intelectual, en su formación. Hay personas que hasta creen que ellos mismos son los que tienen poder para hacer milagros y maravillas. Entonces pareciera que yo he escuchado en un momento que en una oportunidad dijeron tal predicador, el apóstol de los milagros. Y yo creo que el Señor, el dueño de los milagros, es Cristo. Es Jesús. Nosotros meramente un instrumento. Él es el que hace los milagros. Entonces Pablo quería clarificar, quería que sea bien claro en la iglesia que la fe no es de todo. ¿Por qué decía Pablo que tenía que guardar y cuidarse, que oren para que sean librados de esa clase de personas que no tienen la fe en Dios, no tienen la fe en la palabra de Dios, sino realmente a veces son prácticas para extender el evangelio por fuerza humana, por capacidad humana, por mandamiento de hombre, por enseñanza de hombre,
y no la doctrina de Dios, que es la palabra de Dios. Y mire cómo dice Pablo. Él dice, para que seamos librados de hombres perversos. Y usted sabe que la palabra perverso, en el griego, diástrepo, significa el que pervierte, el que cambia. Estaba queriendo decir Pablo, tener cuidado de aquellos que dicen practicar con fe la palabra de Dios, pero cambiaron el sentido de la palabra. Que cambian el sentido de la palabra para darle el sentido natural del hombre humano, del pensamiento humano. Entonces Pablo decía que seamos librados de esos hombres que pervierten, que son perversos en la fe, que no tienen la fe genuina en la verdad. Tal vez tenga fe en una conducta de enseñanza humana, pero la fe en la palabra tenemos como base, como fundamento, como principio la palabra de Dios. Y si hay algo que quieren enseñarnos como fe en Dios y no tiene el fundamento de la palabra de Dios, lamentablemente el apóstol Pablo le estaba queriendo enseñar a esta iglesia de que no era de Dios, que han pervertido la fe de las personas, enseñando tal vez cosas que no eran correctas, no eran conforme a la palabra. Y el apóstol Pablo estaba diciendo que seamos librados. Que seamos librados quiere decir que no caigamos en el error. Que no caigamos en el error y tal vez seamos sumergidos en una fe extraña que no es la de Dios. No es la que Dios enseña, por la cual Dios nos enseña que debemos recibir, podemos recibir milagro, podemos recibir maravilla. Por eso en este tiempo hay cosas que nos extrañan. Que a veces seguimos cuando viene una persona, viene un hombre, llamado apóstol, profeta, evangelista. Se llega a una ciudad y todo pareciera que tenemos que correr ahí. ¿No sería bueno examinar? ¿No sería bueno examinar a quién estoy glorificando? Pablo le decía a la iglesia que la palabra corra, que la palabra se extienda, que la palabra fluya realmente y vaya hasta lo más último de la tierra, pero que la palabra sea glorificada. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que él dijo una palabra tan importante: a mí me conviene menguar, pero a Cristo crecer. Cristo es el verbo, es la palabra. ¿No nos convendría como cristianos también decir que siendo siervos de Dios y hombres de Dios nos conviene menguar y que la palabra sea glorificada, para que no caigamos en el error de hombres corruptos, de hombres perversos, que pervierten la fe, tuercen, cambian, algunos para beneficios personales, otro porque no conocen la dirección de la verdad de Dios. Pero Pablo explicó esto a la iglesia cristiana, esas iglesias cristianas primitivas que comenzaron con los principios de la verdad de Dios. Y yo creo que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y por lo tanto su palabra no cambió, es la misma. También esta enseñanza es para nosotros en este tiempo. Quiera Dios que seamos librados, quiera Dios que oremos para no caer en la perversidad de hombres que no practican la fidelidad de la fe en la palabra de Dios. Nos gustaría que nos acompañen en algunas de nuestras reuniones y lo espero. Dios los bendiga muchísimo y hasta un próximo encuentro. La palabra de Dios tiene poder para transformar su vida. Lo invitamos a los cultos.
miércoles y viernes, 15 y 20 horas. Sábados, 15 y 19:30 horas. Domingos, 19:30 horas. Iglesia Palabra de Verdad. Roque Sáenz Peña 990, esquina Bogio.